Muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer para mí presentarles nuestra propuesta de trabajo titulada Teoría de conjuntos y aula virtual para un aprendizaje matemático significativo. Nuestro equipo de trabajo está conformado por la magíster Carmen Rodríguez Poveda y mi persona, Iselgis de Diego. Muy bien. Con respecto al contexto de nuestra propuesta, la misma está enmarcada para estudiantes de primer año a nivel universitario, específicamente del curso de Matemática General de la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras Bilingües, dictado dentro de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad de la Universidad de Panamá. La importancia de este estudio radica en situaciones que nos hemos encontrado ya de haber dado anteriormente dicho curso. Y es que nosotros hemos observado que la enseñanza de la teoría de conjunto siempre se da desde una mediación tradicional y queríamos plantearla que se diera por medio de una mediación virtual que fuese planificada. Eh, Nuestra propuesta favorece la comprensión matemática mediante recursos visuales, explicaciones textuales, videos y actividades contextualizadas. Además, promueve la autonomía del estudiante universitario al permitirle revisar, avanzar y reforzar contenidos a su propio ritmo. Y además está aportando a la matemática educativa al mostrar que el aula virtual puede ser un espacio de construcción de significados y no solo un repositorio digital. El problema didáctico que hemos identificado, que se presenta en dicho curso, es que existe un predominio de experiencias expositivas en la enseñanza de los contenidos abstractos. Además, hay una limitada participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje. Se presentan dificultades para fortalecer la autonomía en el estudio de la matemática, además de una escasa vinculación del saber matemático con el campo profesional, turístico hotelero, y la comprensión conceptual es insuficiente de nociones propias correspondientes a la teoría de conjunto. Dadas todas estas dificultades, nos formulamos la siguiente pregunta orientadora. ¿Cómo puede un aula virtual favorecer un aprendizaje matemático significativo de la teoría de conjuntos en estudiantes universitarios de primer año? Centrándonos con respecto a la matemática educativa, los fundamentos que tenemos es que el aula virtual se concibe como mediación didáctica. No se reduce a un repositorio de archivos o materiales. Se prioriza la construcción de significados matemáticos, además de promover la autonomía del estudiante, favorecer la contextualización del contenido y se mantiene la orientación docente como elemento central del proceso formativo. Nuestro objetivo general es diseñar e implementar una aula virtual que favorezca el aprendizaje significativo de la teoría de conjuntos en estudiantes de primer año universitario mediante contenidos organizados, recursos digitales y actividades contextualizadas. Para el logro de ese objetivo general, nos planteamos los objetivos específicos: organizar los contenidos en una secuencia progresiva, favorecer la comprensión de conceptos básicos de la teoría de conjunto, fortalecer el uso de representaciones, especialmente los diagramas de Venn, desarrollar operaciones entre conjuntos mediante actividades guiadas, además de incorporar recursos multimedia como apoyo al aprendizaje, y finalmente vincular la teoría de conjunto con situaciones cotidianas y del sector turístico hotelero. La metodología que nosotros seguimos para la realización de nuestra propuesta se estableció en 6 fases. La primera parte corresponde a la contextualización. La segunda fase de nuestro proyecto corresponde al diseño didáctico del aula virtual. La tercera fase corresponde a la integración de recursos y actividades, es decir, en esta tercera fase nosotros integrábamos todos los distintos recursos y actividades que íbamos a colocar en nuestra aula virtual. Teníamos recursos de videos, materiales de documentos y demás.
La cuarta fase corresponde a la implementación con los estudiantes, ya la puesta en práctica de nuestra aula virtual. La quinta fase correspondía a la valoración pedagógica de la experiencia, porque una vez que ya los estudiantes trabajaron toda el aula virtual, a ellos se les facilitó una encuesta para que ellos nos dijeran cómo ellos habían percibido el aula, cómo les había ayudado, cómo se habían sentido, etcétera. Y finalmente, la última fase corresponde a la sistematización y análisis de resultados. Bien, aquí le presento capturas con respecto a nuestra aula virtual. La misma fue desarrollada en la plataforma Campus Virtual e Educativa, que es una plataforma de la Universidad de Panamá funcionando con Moodle. Dicha aula tenía su bienvenida y entonces que se le da la bienvenida a los estudiantes específicamente del curso que les mencioné de Matemática General para los estudiantes de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras Bilingües. Ahí en esa bienvenida también se les hacían todas las observaciones correspondientes y cómo podían navegar en la plataforma. Luego de eso, o sea, aquí tenemos el menú que se presenta en nuestra aula virtual con la parte de la presentación que correspondía a la bienvenida ya de las tutoras, ¿bien? Y la que se le hacía daba la motivación para que los estudiantes participaran. Contaban sus objetivos, la metodología a seguir en el aula y cómo iba a ser la evaluación del curso. Nuestras clases estaban divididas en 4 unidades. La primera unidad sobre la historia y la evolución de la teoría de conjunto, la segunda sobre las nociones básicas, la tercera las operaciones y la cuarta unidad ya correspondía a la explicación de la teoría de conjunto a los sectores turísticos y hoteleros. Cada una de estas unidades tenía sus correspondientes clases y sus correspondientes actividades. ¿Eh? Dentro de nuestras clases, las mismas tenían todo lo que era su aspecto teórico, tenían insertado lo que eran infografías, diagramas, videos propios, videos tomados de internet para lo que más que eran para cuando se trataban de tutoriales. Teníamos OVA, que son objetos virtuales de aprendizaje. Contábamos con Padlets, también podcasts y una serie de recursos que habían sido incorporados. A cada clase siempre se les recordaban las distintas tipos de asignaciones que tenían que realizar, cuál era la actividad, en qué consistían, su fecha de entrega. Con respecto a las actividades que tenían que hacer, se les daban las diferentes actividades, se les desglosaba exactamente qué se esperaba de ellos y habían además una serie de videos tutoriales para que ellos pudiesen guiarse. Por ejemplo, si se les pedía que realizaran una presentación interactiva, entonces se les presentaba como a través de videos tutoriales de cómo se podía hacer una presentación interactiva, ya fuese con Canva, Geniali, cómo se podía grabar en caso de que fuese un video y demás. Además, nuestra aula virtual contaba con una serie de foros, distintos foros. Primero un foro de bienvenida para los estudiantes para que hiciesen una autopresentación. Teníamos foros de consultas en todas las unidades para cualquier duda que tuviesen y un foro académico de alguna consigna que se instalara. Los resultados que obtuvimos a grandes rasgos con respecto a la organización del entorno virtual, es decir, cómo ellos encontraron el entorno virtual, si les ayudó, lo encontraron accesible y demás, podemos observar que el 67% estuvo totalmente de acuerdo, mientras un 33% estaba de acuerdo. Entonces podemos ver que tuvo un 100% de aceptación lo que fue el entorno virtual. Con respecto a la utilización de los materiales, ¿qué tan útil ellos sintieron los materiales que tenía nuestra aula incorporada para la comprensión de los temas? Y vemos que el 100% estaba de acuerdo con que les facilitó su aprendizaje.
Con respecto al aprendizaje autónomo, vemos que el 100% estuvo de acuerdo que con esta aula virtual ellos podían avanzar a su propio ritmo. Y finalmente, les preguntábamos que si ellos consideraban que este tipo de entornos le había favorecido la motivación y nos manifestaron, como podemos ver, el 100% que estuvo de acuerdo con que este tipo de entorno a ellos les permitió que su motivación se aumentara. Como conclusiones, podemos decir que el aula virtual favorece una enseñanza matemática más flexible y organizada, que los recursos visuales y multimedia apoyan la comprensión de la teoría de conjunto y que la virtualidad fortalece la autonomía sin sustituir la mediación docente. Deseamos agradecer a la Universidad de Panamá por el apoyo brindado en la realización de este proyecto, a los estudiantes que participaron en el mismo por su compromiso con el proceso de aprendizaje y al comité organizador del Cuarto Congreso Internacional Multidisciplinario Movilidad Humana y Migración en Sociedad Tecnológica y del Conocimiento por darnos la oportunidad de presentarles nuestro trabajo. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas tardes.